Buenas tardes, hermanos. Realmente creo que así como nosotros nos quedamos conmovidos aquí en la sala al ver la biografía de este hombre que al principio nadie daría nada por él, ¿verdad? Porque se dedicaba a otras cosas y conmueve el corazón ver eh, la nobleza que Dios puso en su corazón para ayudar a tantos niños y trabajar incansablemente por la labor del servicio. Entonces, este querido hombre decidió servir al Señor de diferente forma, ¿no? Predicando y ayudando a muchos niños. Bien, hermanos, en esta tarde vamos también a hablar un poquito de lo que acabamos de ver con respecto a la palabra del servicio, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla para que podamos, este, ustedes puedan ver. Pero antes de eso, quisiera recordarles que al final tenemos la oración intercesora, que por favor escriban con tiempo sus pedidos de oración para que podamos hacerlo rápidamente y tener más tiempo de oración. ¿Sí? Así que algún enfermo, alguna petición por alguna persona que quieren que regrese a Cristo, por ustedes mismos, por lo que ustedes quieran. Vamos a compartir el tema. Un ratito. Bien, justo estábamos viendo la biografía de un siervo del Señor y el título habla de los siervos obedientes de Dios, ¿no? Entonces, creo que el auto y video de esta tarde se conectó con la inspiración del Señor para coincidir y hablamos de lo que es un siervo, ¿no? Vemos que este hombre realmente decidió y aceptó servir al Señor con todo lo que tenía en sus manos, teniendo o no teniendo dinero, ¿verdad? Bien, el día de hoy vamos a hablar un poquitito, no mucho, un poquitito, porque obviamente en las tardes la prédica es un poquito más corta, pero el título es Los siervos obedientes de Dios. ¿De quiénes hablaremos en esta tarde? ¿De qué personajes quiere resaltar el Señor? Porque voy a citar un libro muy bonito, que más ratito lo voy a decir, pero antes de eso quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Quién es un siervo? ¿A quién se considera un siervo? ¿Qué es la palabra siervo? En el término general, ¿no? Tanto bíblico como en la sociedad antigua, incluso se utiliza en este tiempo también, pero se utilizaba de una manera más específica y legal en el tiempo antiguo, ¿verdad? Entonces, para eso voy a invitarles a leer lo que busqué en los diccionarios referente al siervo o sierva, que se denomina tanto a un hombre como a una mujer, o sea, es masculino y femenino. Y la primera definición que encontré es, miren, ojo, pestaña y ceja, persona vinculada y subordinada a otra. Es una persona que está vinculada, está estrechamente, está relacionada y no solamente relacionada, está subordinada a otra, que quiere decir que tiene que obedecerle a otra, está por debajo de otra. Especialmente los que servían a los señores feudales en la Edad Media. En la Edad Media se consideraba mucho el tener siervos y siervas. Incluso sabemos que desde antes, ¿verdad? Pero la explicación aquí está dando a la Edad Media, persona vinculada y subordinada a otra. El otro punto que encontramos es algo muy interesante. Yo no sabía lo que significaba gleba. Siervo de la gleba es un siervo de tierra, o sea, persona adscrita a una tierra, o sea, es siervo de la tierra, que cuando esta persona o este dueño de la tierra vendía su tierra a otro dueño, el siervo no se iba con el primer dueño, se quedaba ahí porque tenía que cuidar la tierra. Por eso dice persona adscrita
a una tierra y que no se desligaba de ella al cambiar esta de dueño. Su primera tarea y su principal tarea era servir la tierra, es siervo de la gleba, cosas que a veces no sabemos que existían, ¿verdad? El tercer punto, bueno, es parte del primer punto. El segundo punto dice persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Es casi lo mismo que el principio, pero esto ya es en general, en diferentes épocas. Entonces, siervo o sierva significa estar sometido. Sometido es quieras o no quieras, ¿no? Estoy sometido y entregada al servicio, a servirle, a atenderlo, atenderla, a vivir con ellos y estar, como la palabra dice, sometido y entregada a su servicio, servirle. El tercer punto que se encuentra ya va entrando más a algo que uno mismo proclama. Dice, antiguamente, nombre que se daba a sí misma las personas que querían mostrar adhesión, querían mostrar unión o respeto a otra. Por ejemplo, ante mi amada, me considero su siervo, siervo de amor, ¿no? Entonces, antes de este tercer punto, vemos que el concepto de siervo era algo real, que es un sometimiento, una obediencia, una adición, estar sometido a alguien y servirle en todo lo que necesite y quiera. Pero las personas que querían utilizar este término para mostrar su amor por su amada, para mostrar su respeto por alguien, lo utilizaban también. Soy tu siervo, como diciendo, haz conmigo lo que quieres, ¿no? Entonces, en este ejemplo vemos claramente que antiguamente ellos mismos se autodenominaban siervos cuando querían servir a alguien. El cuarto punto habla ya en el ámbito religioso, mis hermanos. Dice, persona que pertenece a una orden o comunidad religiosa de los que por humildad se denominan así. Es sierva de las siervas de María, ¿no? Ya se utiliza en el ámbito religioso, pero el principio de la palabra sierva o siervo es servir, estar sometido al servicio de otra persona. O sea, sin tener reproches, simplemente hago lo que dice. Vamos a tomar unos ejemplos bíblicos para poder entrar ya en nuestro enfoque espiritual, ¿verdad? Vamos a hablar, por ejemplo, del tiempo de Abraham, cuando él tenía que buscar mujer para su hijo, para Isaac. En Génesis 24, 1 y 2 habla de este relato. Era Abraham ya viejo y bien avanzado de años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un siervo suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, etcétera, etcétera. No vamos a ver el relato, nosotros sabemos lo que hizo, sino que a pesar de que su siervo estuvo con Abraham por años, al final, en su edad de anciano, siguió obedeciendo, ¿qué cosa? La orden de su Señor, porque el siervo se somete a lo que pide el Señor, su amo, su Señor, ¿verdad? Porque también en el tiempo de Abraham había una diferencia, porque todos los siervos servían con cariño, con amor, con respeto, porque Abraham se dejaba amar. Bien, vemos la sumisión de este hombre que a pesar de que era ya viejo en su casa, cumplió la orden estrictamente como Abraham se lo dijo, porque era una responsabilidad que Abraham mismo quisiera haber hecho, pero por su vejez lo dejó a alguien que él confiaba. Dice más, otro ejemplo, en Génesis 26. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Le está hablando a Isaac, después de que Abraham murió. Estaba yendo a un pozo,
abriendo los pozos que su padre habían cerrado de su padre y tuvo contiendas con las personas que vivían ahí, abrió otro pozo, salió agua, también tuvo contiendas, dejó esos 2 pozos y se fue al tercer pozo y ahí el Señor también tuvo buena fluidez de agua y ahí el Señor se le aparece y le dice que no se preocupe, pero considera a Abraham su siervo, ¿verdad? Su siervo. Tenemos otro ejemplo, pero vamos a ir a Moisés. En el Éxodo habla, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés, ¿quién? Su siervo. Moisés es considerado siervo de Dios, de Jehová, porque siempre hacía lo que Jehová le pedía. Vamos rápidamente, para no avanzarme y que no me quede corto el tiempo, a buscar otro ejemplo de otro siervo que está en el libro de Números. Pero a mi siervo Caleb le considera como su siervo. ¿Por qué? Por cuanto hubo en él, ¿qué cosa? Otro espíritu. ¿Qué espíritu tenía Caleb? Y decidió ir en pos de mí. Y yo le meteré en la tierra donde entro, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Se acuerdan que Caleb fue uno de los espías que decidió no hablar igual que los demás? Porque Dios encontró en él otro espíritu, el espíritu de servidumbre, el espíritu de servir sin decir nada, someterse y amar, ¿verdad? Entonces, vemos estos pequeños ejemplos, y yo sé que hay muchos ejemplos, pero toqué solo unos cuantos y me faltaron tiempo y ganas de tocar más ejemplos, solo toqué del Antiguo Testamento. Vamos a ver a Samuel, mis hermanos. Dios también utiliza a un pequeño niño que el Señor lo llamaba y Elí tuvo que decirle cuando entendió. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, hable Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Hermoso, ¿verdad? Hermoso. Y esto me hace recordar a la biografía que vimos hoy, porque este hombre de la biografía que vimos hoy enseñaba a niños, se preocupó por niños, para que estos niños aprendan a qué, la vida cristiana en el servicio al Señor en primer lugar, a formar generaciones firmes, creyentes en el Señor. Entonces, vemos que el Señor, claro que quiere tocar niños, claro que llama niños, y Dios permita que podamos hacer un semillero de jóvenes para poder educar también niños. En el mismo Samuel, vamos a ver otro ejemplo a quien Dios utilizó como su siervo, pero en este caso, en este relato está hablando cuando, ay, ya se me fue el nombre del rey, el primer rey de Israel, ¿cómo se llamaba? Saúl, ya. Saúl estaba frente a David y le dice, ¿cómo vas a hacer esto, no? Con referente a Goliat, de David, del quien hablamos esta mañana. Y David le dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, le dice. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Se dan cuenta ese gozo que tenía, esa alegría, esa seguridad que tenía David? Porque él tenía una comunión estrecha y era un muchachito, mis hermanos. Era un muchachito. Entonces, él con seguridad le dice, tu siervo, yo soy siervo de Dios, pero también soy siervo tuyo, mi rey. Entonces, se sometía a lo que el rey quisiera hacer de él. Bien, mis hermanos, aquí se me acabaron mis ejemplos bíblicos, pero ustedes pueden poner en su mente todos los ejemplos de los siervos que han leído posteriormente. Jacob, Isaac, Daniel, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hasta nuestros días, nuestros patriarcas, nuestros profetas, nuestros pioneros, ¿verdad? Notamos que en todo el registro bíblico hubieron siervos de Dios y siervos de los patriarcas
enteramente entregados a su servicio con reverencia, con amor y dedicación, como si estuviesen gozosos de ser siervos de quien pertenecen. No les importaba si eran esclavos, si ellos querían servir porque amaban a quien servían. Esa es la gran diferencia de hacerlo por cumplir, porque te pagan, porque te obligan o porque amas a la persona o lo que representa, amas lo que se hace. Por ejemplo, el ministerio de la predicación, ¿verdad? Dice, pero también Dios utiliza otros medios como siervos para ayudar a sus hijos. Nosotros en esta tarde, hermanos, vamos a aprender, hemos aprendido o recordado qué es un servicio. Es someterse plenamente a quien te ordena. Es someterse plenamente a quien te dirige, sin cuestionar, ¿verdad? Y al ser humano eso le choca un poco, por no decir bastante. Cuestionamos constantemente cuando nos ordenan, porque no nos gusta que nos manden, ¿verdad? Pero el Señor quiere que aprendamos a ser siervos. Y de repente te ha puesto en una escuela, una mini escuela, para que tú aprendas y yo aprenda a servir, a obedecer sin chistar, dicen, ¿no? Mi papá decía, sin chistar. Entonces, sin cuestionar, sin hablar, sin rebelarse. Entonces, el Señor, con estos ejemplos, quiero que se queden grabado en su mente lo que significa servir. ¿Ok? Lo que significa servir. Ahora vamos a entrar en otro punto que tal vez aparentemente sea un poco diferente y habla el poder de la curación y su fuente. ¿Cuál es la fuente de la curación de las personas? Porque nosotros estamos enfermos del pecado, ¿verdad? Estamos enfermos porque el pecado es la peor enfermedad más que la lepra. Entonces vamos a ir a una carta que la hermana Huayen escribió, que está ubicado en un librito que al final voy a decirles. Dice, el mundo material está bajo el control de Dios. El mundo material, todo lo material, mis hermanos, está bajo el control de Dios. Dios domina todo. Toda la naturaleza obedece las leyes que la gobiernan. Toda la naturaleza obedece las leyes que la gobiernan. Y todo habla y actúa de acuerdo con la voluntad del Creador. Todo lo que nosotros vemos bajo la tierra, toda la creación, los animalitos, las cosas, todo obedece y todo habla y todo actúa de acuerdo a la voluntad del Señor. Todo. Dice más, las nubes, la lluvia, el rocío, la luz del sol, los chubascos, los pequeños charcos de agua, el viento y la tormenta. Todo lo que nosotros vemos en la naturaleza obedece a la voluntad ¿de quién? De Dios. Estos están bajo la supervisión de Dios, mis hermanos. ¿Y qué dice? Y rinden obediencia implícita a quien los emplea. Aquí estamos hablando lo mismo que hemos leído. Los siervos en el pasado eran empleados por alguien, ¿verdad? El patrón, el dueño de la granja, el dueño de lo que ustedes puedan recordar en este momento en la edad que ustedes quieran recordar, edad media o lo que fuera. Y estas personas tenían siervos a su servicio, ¿no? Unos eran remunerados, otros tal vez no, lo que fuera, pero rendían obediencia a quien los empleaban, a quien los gobernaba, de cierta manera decirlo. Pero aquí está hablando en el mismo principio del servicio, pero está hablando de las cosas que Dios ha puesto, porque ¿quién puso el sol? ¿Quién puso las lunas? ¿Quién puso las estrellas? ¿Quién puso la lluvia? ¿Quién puso el agua? ¿Quién puso la tormenta? ¿Quién ha creado los chubascos de agua? ¿Quién? Dios, ¿no es cierto? Y dice, todas están bajo la supervisión. ¿Quién está supervisando cada vez que sale el sol? Y lo vemos, porque el sol siempre sale, solo que muchas veces no lo vemos. ¿Quién está supervisando cuando la nube cubre? ¿Quién está supervisando cuando llueve mucho?
¿Quién está supervisando cuando hay sequía? ¿Quién está supervisando las cosas? Dios está supervisando. Y todos estos elementos rinden obediencia implícita. ¿Qué es la palabra implícita? ¿Qué entienden como implícito, perdón? Acá dice sucede de forma automática. ¿Alguien quiere decir algo más en el Zoom? Rinden obediencia implícita, dado por hecho, ¿no? A quien los emplea. En este caso, el Señor. El poder, hermanos, de curación y su fuente. ¿Cuál es? El poder de la curación y su fuente, hermanos, la naturaleza es la sierva de Dios. Es nuestra maestra. Si tú quieres aprender a servir al Señor, mira la naturaleza. Si nosotros tenemos que corregir algo en nosotros, en nuestro servicio, a las personas, a la obra del Señor, en la predicación, en lo que fuera, y principalmente a Dios, pues observa la naturaleza, observa la maceta que tienes, plántale una semillita, un tomatito, agarra tu ensaladita el día de mañana, agarra un vasito, agarra un poquito de tierra y solo para experimentar, tal vez no para que cojas tomates, simplemente ponle un poquito de agua, un poquito de tierra, tápalo y espera 5 días. Y comienza a cuidarla y observa que esa naturaleza obedece al Señor. Esa semillita va a germinar para arriba y para abajo. Uno para echar raíz y otro, esa es la germinación y el brote va a empezar a salir su hojita, chiquitita, chiquitita. Y una cosa tan pequeñita, te vas a sorprender cómo se puede hacer tan grande. Ya les voy a mandar la foto de mis tomates de cherry que está, creo que 3 metros, ¿no, Giovanita? Ya se ha doblado porque está no hay espacio. Entonces, mis queridos hermanos, la naturaleza es la sierva de Dios. Tú observa la naturaleza y observa, en algún momento ese tomatito le dice, no quiero salir, sol, no salgas porque no quiero germinar. No, ella obedece porque se somete a lo que Dios le ha dictaminado como creación, ¿verdad? Ella obedece. La naturaleza es la sierva del Señor. Vamos a tomar como ejemplo un grano de semilla. Bueno, aquí hay muchos granos de semilla. Y para que no nos durmamos, seamos didácticos en esta tarde, vamos a ver, dice, el diminuto retoño de trigo brota en la tierra. ¿Nosotros qué hacemos con el trigo? Lo colocamos en la tierra y le echamos agüita. Por cierto, todavía no he probado con el trigo aquí, pero sí en un vasito. Luego vemos cuidadosamente que este pequeño triguito, como les dije con el tomate, hace una germinación y un brote. Uno va para abajo, que es la fuente de la energía para sacar su raíz, para poder alimentar a la planta, y otro va para arriba, que es la que tiene que buscar la luz del sol para hacer la fotosíntesis y poder formar una gran espiga, ¿verdad? Entonces, estos brotecitos empiezan a germinar, se arraigan con su raíz en la tierra y comienzan a buscar la luz del sol. Esa es la primera etapa de la obediencia de esta sierva al Señor en su mandato. Primero, ¿qué pasa? Después de germinar, ¿qué hace? Forma la hierba del trigo. La hierba del trigo se levanta de esta manera y forma como un pastito, que muchas veces ya se descubrió, muchas personas cogen este pastito, lo hacen extracto, jugos y se lo toman por la clorofila que tienen y es muy buena para limpiar la sangre. Entonces estamos aprovechando en hacer jugos verdes. ¿Para qué? Para ayudar a limpiar nuestra sangre. Y en esta tarde vemos cómo la naturaleza, la sierva del trigo, que se llama trigo, está obedeciendo a Dios en crecer para beneficio de quién, de ella misma o de los hombres. De los hombres, porque no solo se convierte en pan,
también se convierte en jugos verdes, ¿verdad? Entonces, después de ser pastito y servir como juguitos verdes, si sigue el proceso y no lo cortan, viene a ser espiga verde, ¿verdad? Esa espiga que todavía no está maduro el trigo, sino está formándose el trigo, para luego pasar a ser grano lleno de espiga, pero ya maduro, de otro color, donde ya se tiene que la mies es mucha, como decíamos en la mañana, pero los obreros pocos, ¿verdad? Pero la mies es mucha y cuando se ve el grano o la pampa así, de ese color, ya se tiene que cosechar, porque ya viene, ¿qué cosa? El tiempo de trillarlo, sacar el trigo, separarlo y formar harinas para hacer pan, para hacer tortas, lo que se determine para venderlo. Bien, hermanos, vemos en este término de esta introducción, en realidad es una introducción al tema de la salud, cómo el Señor permite que podamos entender lo que es la palabra servicio, lo que es la palabra siervo, lo que es ser entregado enteramente a obedecer a tu creador, a tu empleador, a tu dueño, a tu jefe, a tu maestro, a quien te corresponda servir, ¿verdad? Para terminar, la cita es del libro Ministerio Médico, capítulo 1, primera página. El Señor utiliza ¿a quiénes, hermanos? A estos siervos obedientes para hacer su voluntad. ¿A quiénes utiliza? A la luz, al sol, la lluvia, las nubes, hermanos, el agua, los chubascos, las tormentas. ¿No es hermoso ver que todo lo que nosotros vemos obedece a Dios? Obedece a Dios. Y es más, de estos siervos naturales es que se toma ejemplo en la Biblia y se formó los siervos humanos, porque los siervos naturales todo el tiempo obedecen al Señor. Y es por eso que vemos en el Antiguo Testamento que los siervos eran tan fieles, tan obedientes y amaban a Abraham, amaban a Jacob, amaban a sus siervos, a sus amos, a sus padres espirituales. Entonces, el Señor quiere que entendamos que Él utiliza estos siervos obedientes en la naturaleza para hacer la voluntad de ¿quién? ¿Del hombre? No, para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y el Señor te va a ir dando por medio de la naturaleza los remedios necesarios que los siervos naturales van a estar elaborando para que tú tengas beneficio espiritual. Bien, hermanos. ¿Y nosotros somos siervos? ¿Obedecemos sin renegar? ¿Obedecemos sin cuestionar? Al igual que la naturaleza, Dios nos invita a servirle con todo nuestro corazón, mis hermanos. Y vamos a terminar con el texto de la mañana. También os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo en medio de vosotros. El Señor nos quiere enseñar a que aprendamos a ser siervos y nos da la promesa y la seguridad de que Él nos va a ayudar a tener un nuevo corazón, porque el corazón que tenemos, hermanos, no sabe servir. El corazón que tenemos se revela. El corazón que tenemos es contencioso, es egoísta. ¿Se acuerdan lo que creo que fue ayer o hoy día? Creo que fue ayer. El cielo, sí, ayer. El cielo tiene un lema: dar siempre dar, ¿verdad? Pero en la tierra, ¿cuál es el lema? ¿Qué ganaré? Ganar, siempre ganar. ¿Qué voy a ganar? ¿Verdad? Pero el Señor quiere cambiar nuestro corazón para que nosotros aprendamos a servir, siempre servir. Y paso final, Salmos 119, 126. Yo, tú y yo, hermano que me escuchas,
pon tu nombre, yo, Rocío, tu siervo. Dame entendimiento, Señor, para que conozca tus testimonios. Que el Señor los bendiga grandemente en esta tarde. Dejamos este mensaje para que cada uno de nosotros hagamos una entrega en esta hora, en la oración intercesora, para que entreguemos nuestro servicio al Señor y a su obra. Así que yo voy a hacer mi primer pedido de oración por cada uno de ustedes, para que todos nosotros, los que estamos aquí presentes y en el Zoom, aprendamos de la naturaleza a ser siervos de Dios. Voy a orar por Jessy, por Andrés, por Candy, por la hermana Celide, Dina, por el hermano Ricardo, qué gusto de verlo, usted me alegra todas las tardes que lo veo, la hermana Jessica, Martita, la hermana Sonia, aquí por Giovanita, por la hermana Purífica, mi suegra, por Elías, que ha venido a visitar, por Oscarito, mi esposo, que también está aquí presente, pero no en la sala, sino está reposando, y por cada uno de las familias que representamos podamos aprender de la naturaleza a servir. Bien, hermanos, quisiera leer sus pedidos de oración en esta hora para poder hacer la oración intercesora juntamente con este pedido que acabo de hacer. ¿Alguien ya escribió su pedido de oración? Creo que no, ¿verdad? Se olvidaron. Nos emocionamos. ¿O alguien quiere decirlo audiblemente rápidamente por el tiempo? Yo, hermanita Rocío, feliz sábado. Feliz sábado, Jessiquita, toma la palabra. Quiero pedir por Lady Chavarri, Sí, por la pequeñita de 8 años de que 8 años, puse, en el sí, que grupo. puse en sí, hermanita, por ella y por la vida espiritual de mi familia física y por la recuperación de mi tía Ana y todos mis tíos. Amén. Amén. Gracias, Jessiquita. Vamos a orar por Lady. Sí estuve orando en la tardecita cuando leí. Una nena con síndrome de Down que le dio neumonía y le van a hacer una operación. Le encontraron algo en el corazón. Chan chiquitita, 8 añitos. ¿Alguien más tiene un pedido de oración que lo haya escrito o audiblemente lo quiere decir rápidamente, por favor? Hace mucho calorcito. Bien, yo quiero pedir por el pedido de la hermana Esther, que no está aquí, ella está en Estados Unidos. Ella siempre pide por Peter, su hijo, en los cuales les comuniqué que se entregó en bautismo al Señor, vive en Venezuela, está solo, y lamentablemente algo le picó en el brazo y se le inflamó el brazo muy fuerte. Entonces estaba un poco asustadito porque está subidito de peso. Así que gracias, sí me llega, gracias. Entonces, vamos a orar por Peter. La hermana Celide, sí, ya está. Pide oración, voy a abrir. Hermana Celide, pido oración por la vida espiritual de mi esposo, de mis hijos y por la sanación de mis primos que tienen cáncer. Gracias, hermana. Y por los que tienen otras enfermedades. ¿Alguien más? Hermana Rocío, Hermana Dina, tome la palabra, hermanita. feliz sábado, hermanita. Pido en oración a mi prima Rosa Luna Domínguez por su cáncer que tiene en la pierna y yo no sé en qué estadio está y está tomando ¿cómo se llama? Esa pastilla fuerte que le están dando para el dolor y que Dios le dé la fuerza, la fortaleza y sobre todo el perdón para todos sus pecados. Y también para mí, por ende, por mi familia. Amén. Ya. Gracias, hermanita. Vamos a ver. No se ve el pedido de... Ya encontré. Tengo otro pedido de la hermana Candy. Y hermanita Dina, gracias. Por la salud de mi hermano Cristóbal. Está delicado de salud. Candy Isabel. ¿Se acuerdan de Candy, verdad? Está pidiendo oración por su hermano Cristóbal. Por el pedido de la... Y acá tengo el pedido de Marta. Dice por Franco, por Carlos, por Yeshua, por Carol, por Carla, por Dalia, Katy. Dios vuelva su vida espiritual. Dios devuelva su vida espiritual a cada uno de los sobrinos de la hermana Marta, que también son mis sobrinos. Vamos, yo me uno a este pedido porque cuánto de nosotros sufrimos y deseamos
que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, nuestros esposos que se alejaron de los caminos del Señor, regresen y vuelvan, ¿verdad? Pero Satanás está ahí teniéndolos atrapados, esclavizados en el pecado. Así que vamos a orar por todos los hijos que en este caso representan Franco, Carlos, Carol, Katy y todos los sobrinos que tenemos por quienes oramos. ¿Alguien más tiene un periodo de oración para poder orar en este momento? Y está haciendo calorcito por acá. Bien, hermanos. Vamos, tenemos muchos pedidos. Yo quiero incluir en este pedido los pedidos que tenemos en el grupo de oración. Nosotros tenemos un grupo de oración que se llama Clamor por Todos. Tenemos muchos pedidos ahí. Gracias, si llega. Y voy a incluir esos pedidos. Les invito a ponerse de rodillas, por favor, los que están en casa, para poder clamar al Señor por esta oración intercesora.